Recuerde que estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Vamos a retomar dos versículos que muy sabiamente trabajó el hermano Efraín el domingo pasado, pero para conectarlo con lo que viene hoy. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Dice el Evangelio. Leo desde el verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bueno, este texto es bien interesante. Ya, repito, el hermano Efrén estuvo compartiéndonos la primera parte. Y yo quiero decirles de esto lo siguiente. En esta mañana, día del Señor. Fíjense que este relato está ubicado en el comienzo de la vida ministerial de Jesús. Apenas está Jesús lanzándose al ministerio. Y él ha venido enseñando. Recuerde también que él enseñó en la sinagoga de Cafarnaún o de Capernaum. Más adelantico está en el verso 21. Y Marcos nos ha enseñado que Jesús ha desarrollado una tarea de instrucción que deja sorprendida a la gente. Dice el verso 22 que la gente estaba realmente maravillada de lo que Jesús enseñaba y cómo enseñaba. Se manifestó también un espíritu inmundo y Jesús lo libera. Lo manda a callar, lo reprende y la gente sigue asombrada. Y fíjense esto, lo clave de esta primera parte y que va a ser también importante en el resto, es que se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está un énfasis que Marcos nos deja en este verso 22. Se enseñaban, se sorprendían, se admiraban de su doctrina. Los judíos tenían esta verdad, se conocía como Tanaj, ¿se acuerdan? Torah, Nevim, Ketuvim, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y además del Antiguo Testamento, de la Tanaj, tenían ellos la enseñanza oral o Torah oral, un discurso que fue agregado porque para los judíos Dios no solamente dejó la Torah escrita o la Tanaj total, sino que también dejó la interpretación de la ley oral y de todo lo que él quería enseñar. Los judíos tomaban esta revelación, comillas, dada por Dios a ellos, o mejor a Moisés para ellos, con mayor fuerza y con mayor fundamento que la misma escritura que ya estaba revelada. Y si uno se da cuenta, muchos aspectos de la Tanaj oral o de la escritura oral o de la Torah oral, mejor, vamos a ser más claros para no enredarlo, de la Torah oral, esta tiene agregados humanos y contradecía la verdadera revelación.
Pero para ellos tenía tanto valor como la Torá escrita. Lo dado por Dios oralmente a Moisés tenía tanto valor como lo dado a Dios, lo dado por Dios a Moisés y que se escribió. Bueno, porque Jesús enseña con tanta autoridad y no como los escribas. Vea la diferencia. No es lo mismo fundamentar una enseñanza con fundamentos humanos a una enseñanza con fundamentos divinos, que era lo que realmente hacía Jesús. La fundamentación de la enseñanza de Jesús era la revelación misma y por eso lo hace con una autoridad que él mismo tiene. Él conoce la palabra de Dios, él enseña la palabra de Dios, es Dios hombre y él tiene todo el derecho de hacer la exégesis, la interpretación y la aplicación de esa palabra directamente, sin fuentes humanas. No necesita de fuentes humanas. Él la tiene toda, la fuente. Él es la fuente de la verdad. Ahora piensen esto. Ya, así podemos entonces entender por qué la diferencia entre lo que enseña Jesús y lo que enseñan los escribas de aquel tiempo. No es lo mismo un pensamiento humano enseñado que la verdad de Dios enseñada. No es lo mismo lo que sale de la boca de Dios mismo, que es su propia voz, que no tiene dudas, que no tiene contradicciones, que lo que sale de la boca de los escribas y fariseos que tienen fundamentación netamente humana. Torá oral, decían ellos, es necesaria para la comprensión de la Torá escrita. Y Jesús dice, no, yo no necesito de una interpretación humana de la revelación, porque yo soy la revelación y yo soy la interpretación de esa revelación. Y ya con eso nosotros tenemos todo el conocimiento para decir, con razón, la gente se sorprendía de la enseñanza de Jesús. Reveló la auténtica verdad, el poder de esa verdad y glorificó a Dios enseñando esa verdad. La autoridad de la palabra de Jesús es revelación de la propia autoridad de él. La no autoridad de los religiosos judíos proviene de la no autoritativa palabra que enseñan. Claro, allí está la gran diferencia. Qué sorpresa que la gente se llevó cuando vio a Jesús predicar y enseñar. Así que, con razón, podemos encontrar en este grupo de personas sorprendiéndose de la enseñanza de Jesús. Pero por otro lado, también vemos que la gente se sorprende del poder de Jesús sobre los demonios. Fíjense que su enseñanza no es solo la verdad y la autoritativa palabra de Dios, y la enseña con claridad, sino que esa misma palabra la valida y la confirma en acciones concretas, en este caso, liberando de demonios. Y al liberar de endemoniados, la gente todavía va a sorprenderse más de lo que Jesús hace. Está Jesús mostrando que su religión, comillas eso, que su enseñanza es realmente una enseñanza para vida, pero es una enseñanza que libera a los hombres, no solamente en el corazón, sino también en el aspecto físico y espiritual, totalmente, completamente. Él no era esclavo de las tradiciones humanas como eran los judíos de aquella época. Así que era una religión judía sin vida, sin poder, sin autoridad para liberar corazones y sin autoridad para liberar de demonios. Vuelvo e insisto, con razón la gente se sorprendió de Jesús. Y por eso eso que ellos se preguntan es consentido. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Una doctrina nueva. ¿Con qué autoridad? Mire cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Fíjense,
Dios ofrece una palabra viva y verdadera, pero esa palabra viva, verdadera y poderosa la demuestra en las realidades humanas. No es una religión sin vida, es una religión con vida propia, la de Él mismo, y que va a transmitir a los que crean en Él mismo. Por eso los creyentes tenemos la vida y la vida verdadera. Y por eso Pablo va a decir, yo no vivo, yo ya, vive Cristo en mí. Eso es lo que hay que ver en nuestro corazón. Cristo vive en nosotros. Y eso es lo que tiene que manifestarse en la cotidianidad nuestra. Cristo vive en nosotros. Que era lo que Dios había venido a hacer a través de su Hijo. Y quiere que sea la verdad revelada en cada corazón que cree. Y fíjense esto, sale Jesús, después de haber hecho todo un trabajo en la sinagoga, no solamente con la doctrina, sino con su poder liberando de demonios, ahora va a casa de Simón Pedro y de Andrés, ¿se acuerdan? Y están también dos compañeros más, Santiago y Juan. Allí encuentran a la suegra de Simón enferma, tiene fiebre. Fíjense que Jesús también se mete en lo íntimo, en lo privado de la familia. Jesús se acerca a aquellos que son parte de su amistad cercana. Entra en los hogares de aquellos que son parte de su amistad cercana, se mete allí. Y ese Jesús cercano, humano, compasivo, no se desentiende de los problemas de la gente, de esos que están con él. ¿Y qué va a pasar aquí? Dice el texto, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella, dice Lucas en el Evangelio, en el capítulo 4, verso 38. Fíjense, hay una intercesión de la gente. Jesús, la suegra de Pedro está enferma. Y si usted revisa el término médico que usa Lucas, es más fuerte que el de Marcos. Marcos diría fiebre, Lucas dice una gran fiebre. Es como esas fiebres que dan cuando se presenta una gran infección o una infección seria. Algo así parecido. Así que era evidente que todos los que estaban allí estaban preocupados por la suegra de Simón, por la fiebre que tenía. Y por eso le ruegan a Jesús, mira, está en cama, tiene una alta fiebre. Qué bonito, ¿verdad? Que la suegra de Pedro va a ser puesta en manos de Jesús por aquellos que están alrededor de ella. Y va a acercarse Jesús, el buen Jesús, y la va a tomar de la mano. ¿Quién sería capaz de tocar a un enfermo? En la tradición judía yo no puedo tocar al enfermo. Y más si es una infección, que se supone por Lucas. Y Jesús va y la agarra. Miren cómo nos está mostrando Jesús su poder y su amor. Puedes estar como sea, pero yo soy Dios que te ama, que te sana y que te da vida. Y la toma. Dice que no se alejó de ella, se acercó y la tomó. ¿Y qué va a pasar aquí? Sanación inmediata y completa. Un toque de Jesús, de poder y de amor, la libera. Y dice el texto, la fiebre la dejó inmediatamente. Fíjense que para Jesús no hay frenos. La tradición judía no es importante y no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que Dios llegue a las personas y las libere, que Dios llegue a las personas y las sane, que Dios llegue a la persona y le dé vida. Y eso es lo que hace Jesús. Y la fiebre la deja. Y miren que el poder sanador de Jesús es hermoso y es grande, porque esta señora no solo fue sanada, sino que fue restaurada en su fuerza. Se le quitó la fiebre y uno dice, no, descansa, denle comida, denle esto, porque es que todavía está débil. Y lo que uno ve aquí es una sanidad tan especial que esta señora lo que hace es levantarse y servirles a ellos. Fue restaurada en su fuerza y comienza a ponerse a los pies de aquellos que están ahí. Fíjense cómo hace Jesús
su trabajo tan bien hecho, la sana y le devuelve la capacidad de vivir para servir. Qué hermoso, ¿verdad? Sana para dar vida, pero para dar vida para que sirvan. Y esta mujer lo hace. La devolvió Jesús a la vida plena y esta señora se levanta. Y es interesante el verbo que aparece ahí, egeiro, en griego. Si usted revisa la palabra resurrección, Pablo la usa muchas veces. Esa palabrita misma. Y es interesante ¿por qué? Fíjense que aquí tiene un significado especial. Es como si Jesús la hubiera resucitado. Y la resucitó para vida. Mire eso. La resucitó para vida. Con todas las capacidades en plenitud. No necesitó más tiempo para recuperarse. Sirvió enseguida. Se puso a atender a sus visitantes. Su servicio fue espontáneo. Nadie la obligó, ni siquiera Jesús le dijo nada. Ella simplemente sirvió. Miren cómo Dios hace su trabajo también, que cuando hay conciencia de lo que Él hace en nosotros, la respuesta a Dios tiene que ser adoración y servicio. La respuesta a Dios tiene que ser transformación nuestra, pero para ponernos en manos de Él, para seguir adorándole y para seguir haciendo el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos para su gloria. Hermoso, ¿verdad? La suegra de Pedro responde con gratitud, con el servicio. El milagro de Jesús no solamente la hizo sentir viva, no solamente la hizo sentir sana, la motivó a actuar en un servicio agradecido. ¿Cuántas cosas hace Jesús por nosotros? ¿Cuántas veces hemos respondido así? ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestras vidas? ¿Cuántas veces la respuesta nuestra fue de gloria y alabanza y servicio para Jesús? A él no le importó la enfermedad que tenía, simplemente la tocó. Y no tocó a gente con lepra, no tocó a aquella con flujo de sangre. Los impuros quedaban puros por el puro. Y eso es lo que pasa aquí. No hay impureza que detenga a Jesús para liberar y para sanar. Y eso es lo que pasa aquí. Y el impuro, el enfermo, se levanta y ya en pureza empieza a glorificar a Dios sirviéndolo. Los religiosos legalistas judíos, póngase usted a pensar en ese caso, hubieran evitado todo contacto con la enferma, lógicamente para no contaminarse ritualmente. Pero aquí no pasa eso con Jesús. Y fíjense que ese trabajo de Jesús se mantiene en esta escena. Porque una vez sana la suegra de Pedro y puesta esta mujer al servicio de aquellos que estaban en su casa, bueno, estaban en día de reposo, ¿verdad? Y dice el texto que ya pasado el día de reposo, había caído el sol, llegó la noche. Dice el texto que cuando llegó la noche, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Lea Marcos, por favor, y lea Lucas también. Y echó fuera demonios y no dejó hablar a los demonios porque le conocían. Mire eso. Comenzando la noche, ahora sí podemos trasladar a los enfermos. En el día de reposo no se podía hacer eso, pero ya pasó el día de reposo, ya comenzó la noche, ahora sí vamos a llevar nuestros enfermos a Jesús. ¿Y qué empieza a hacer Jesús allí? Todo el trabajo que Él hace. Ya era el primer día de la semana, el descanso había pasado. Podemos ya cargar los enfermos. Y Jesús no los rechaza. Los libera del mal que los aqueja. La multitud afuera de la casa de Pedro, que según Marcos y Lucas era grande, empiezan a recibir la administración de Jesús, a recibir el poder liberador de Jesús y empiezan a ser sanos. Él vino a dar vida
No solamente vida espiritual, sino vida física también, y aquí lo está demostrando en esa gran multitud. Y Mateo en 8:16 va a decir que todos fueron sanados. Eso vino a hacer Jesús también, a quitar las enfermedades de en medio, aunque la tarea esencial era quitar el mal del corazón, el mal del pecado, el mal de la incredulidad. Acuérdate, ese mal que todavía aún nos afecta. Tú eres tu propio enemigo, que no se nos olvide eso nunca. Y contra nosotros mismos es nuestra lucha para poder mantener nuestra santidad y nuestra espiritualidad tal como Dios la espera. Entonces Marcos y Lucas muestran cómo Jesús empieza a hacer su trabajo, sanando, pero liberando de demonios. Y dice el texto, y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era. Jesús, ¿por qué no quieres que la gente sepa que tú eres el Mesías por boca de un demonio? Y eso no es verdad. Interesante, ¿verdad? ¿No quiere Jesús que los demonios se disfracen como ángeles de luz para anunciarlo a Él? ¿Y por qué? Pues lógicamente, nadie que hable de Jesús, y esto es la clave, ¿verdad? Y al revés, todo el que hable de Jesús va a ser por obra y gracia y poder del Espíritu Santo. Y miren qué va a pasar aquí. ¿Qué implicaría que las personas se enteraran del ministerio de Jesús a través de espíritus malignos? Porque Jesús les prohíbe hablar si lo que dicen es que Él es el Hijo de Dios. Y eso es verdad. Y aquí es donde la respuesta es importante. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos va a decir más adelante. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús, ¿por qué callas a los demonios sabiendo que ellos dicen una verdad contundente? Piensen en esto. Solo quien tiene la comunión con Dios y la fe en Dios y el Espíritu de Dios puede ser verdadero proclamador de esa verdad. Y ya empezando por ahí, los demonios no tienen esa autoridad. Los demonios no están ni capacitados ni han sido enviados por Dios para proclamarlas. Piense si ellos lo hicieran y trataron de hacerlo. Podrían distorsionar, y esto es importante, el propósito del ministerio de Jesús. Ellos sabían quién era Jesús, pero ¿entendían su misión redentora? ¿Entenderían el sufrimiento de Jesús? ¿La cruz de Jesús? ¿La resurrección de Jesús? ¿Qué dirían de Jesús? Hablar ellos del mesianismo de Jesús era peligroso. Lo más seguro es que lo proclamarían a su propio estilo o copiarían el estilo judío, pensando más en un Mesías político que en el Mesías de Dios mismo. Corromperían la verdad al venir de una fuente impura. Una fuente impura diciendo una verdad. Distorsionarían la misión. Miremos esto. Jesús no quiere que hablen de él. Y eso puede ser una forma de manipulación espiritual si ellos lo hicieron. Acuérdese de aquella joven adivina. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Quién lo está proclamando? Una adivina. ¿Qué piensa uno ahí? Decía la verdad, pero lo hacía para beneficio propio. Me van a considerar como una mujer que tengo el poder para saber las cosas de Dios. Y eso es cierto. No, manipulaba para su propio bien. Dice una verdad, pero así atrae a la gente hacia ella. ¿Y qué hace Pablo? Discierne
y la libera. Los demonios pueden usar verdades para crear confusión, distracción y ganar credibilidad. Eso es peligroso, muy peligroso. Irían contra el plan de revelación progresiva que Jesús tenía organizado para su identidad. Jesús calla a los demonios no porque mientan, sino porque no son dignos de anunciar su verdad, porque su testimonio hace más daño que bien. Piense cuando una verdad tiene de fuente, o mejor, tiene una fuente corrupta. Piénselo. Confusión espiritual y doctrinal. Filipos, Hechos 16, 16 al 18. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Era verdad lo que decían por espíritu de adivinación. Era demoníaco. Pero, ¿cuál es la intención al decir eso? Miren lo que hay detrás. Una bruja diciendo una verdad bíblica. O una verdad evidente. ¿Qué piensa uno? Miren, hasta los brujos manejan las cosas de Dios. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Se crea confusión en los hombres. Se crea una falsa asociación entre Dios y los que proclaman su verdad, que son demoníacos. Unos espíritus malos de adivinación mostrando la verdad revelada de Dios. Dios no quiere confusiones. Y por eso Pablo se molesta y la libera. Era peligrosa y diabólica la confusión que creaba. Cállense, les dice Jesús. Y piensen esto, la verdad que por mala intención trae el tentador. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el desierto y el diablo llegó? El diablo usa el Salmo 91 para tentar a Jesús. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Eso era falso? No, era verdadero. Pero el diablo estaba usando con una intención torcida el texto bíblico. ¿Qué buscaba con Jesús? Fíjense, usando la palabra de Dios, procuraba forzar a Jesús a actuar fuera de la voluntad de Dios. Estoy dando a entender, hermano. Mire lo que está pasando aquí. Usando la escritura, está forzando a Jesús para hacer la voluntad de él, no de Dios. El diablo no busca que Jesús confíe en Dios. El diablo busca que Jesús pruebe a Dios, que haga un acto temerario para obligar a Dios a intervenir milagrosamente. Jesús retando al Padre, me voy a tirar porque la Escritura dice y tú me vas a salvar. De boca del demonio saldría esa frase. ¿Lo hizo Jesús? No lo hizo. ¿Por qué? Porque eso tenía, fíjense, el mal escondido allí, el peligro escondido allí, forzando a Jesús desde la misma palabra a ir en contra de Dios mismo. Por eso, ojo, los demonios se disfrazan de ángel de luz y hasta pueden usar la misma Biblia para engañarnos si nosotros no tenemos discernimiento y podemos caer fácilmente. Sin duda alguna, es así. Buscaba entonces que Jesús en su propia voluntad actuara, aunque se moviera en contra de la voluntad del Padre. Tírate a ver si Dios te salva. Demuestre que eres el Hijo de Dios permitiendo que Dios te proteja y salve. No, Señor. No. Y fíjense que eso no pasa. Jesús sabía las intenciones demoníacas que había detrás de todo eso. Y por eso con la misma palabra se defiende.
Y póngase usted a pensar en la misma escena. ¿Qué aparecería allí? A sus ángeles mandará cerca de ti para que te protejan. Es decir, ¿cómo estaría presentándose Jesús así ante los hombres? Mesías triunfalista, que iría en contra del verdadero mesianismo de Jesús. Jesús no vino a hacer aspavientos ni a buscar gloria de nadie. Vino a liberar a los oprimidos por el diablo y a los que tenían el corazón dañado por el pecado. Fíjense que el diablo en últimas quería que Jesús usara su poder para generar un gran espectáculo, un acto glorioso, que los ángeles den brillo a Jesús. Pero no obedece al Padre, que ya le había establecido lo que tenía que hacer. Piense en Jeremías 23 antes. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El diablo y la mentira en boca de profetas que no eran de Dios. ¿Qué tal si los oímos? Y están usando, dice el texto bíblico, lo agradable, lo que atrae. Es decir, no estaban hablando herejías ni predicando herejías. Pero ¿qué pasó? ¿Y qué puede pasar según la respuesta que demos nosotros? Fíjense que Jeremías dice, les profetizan según el deseo de su corazón. Yo te hablo lo que tú quieres oír. Yo te digo lo que tú quieres oír y cómo te vas a sentir de bien. Pero cuando hablamos de pecado y nos confrontamos nosotros mismos con el pecado que hay en nosotros, ¿cómo nos molesta? ¿O cómo nos molesta que nos digan cómo estamos de mal? ¿Cómo nos molesta que nos revelen el pecado que está en nuestro corazón? Que no estamos bien en el trabajo por un mal sistema de relaciones, o en el hogar, o con los amigos. Nos molesta. Pero que me digan cosas dulces, uy, qué alegría, qué bueno. Pues Jesús no actuó de esa manera, ni Dios nos puso a pensar de esa manera. Siempre Dios nos reveló su verdad y sobre esa verdad es que nosotros tenemos que estar fundamentándonos y discerniendo las situaciones de la vida, porque los falsos profetas surgirán y nos hablarán, inclusive usando la misma palabra de Dios para engañarnos. No le decían los demonios a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Una fuente maligna diciendo una verdad. Ah, oye, ellos tienen la verdad también. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y no es lo que pasa hoy. No hay profetas gritando verdades bíblicas y son falsos. Y la gente no los está siguiendo. No estamos descubriendo cómo el mensaje de Dios está siendo desacreditado al asociarlo con esos falsos profetas o con esos demonios, como diría la Biblia misma. Una verdad contaminada que nos engaña y nos lleva a terminar mal en la vida. Y no es así como aparecen las falsas religiones, los movimientos heréticos. No es así que han aparecido a través de la historia oyendo al demonio gritar las verdades de Dios. ¿No es así que han aparecido? Claro que han aparecido, es por eso. Falsos profetas gritando la verdad de Dios. Y la gente los está escuchando y Jesús nos está diciendo, cállenlos. Pero no, nos gusta oírlos. ¿Y por qué nos gusta oírlos?
porque hablan lo que queremos escuchar. No, óigalo hoy. Yo no tengo necesidad de citarlos, usted lo oye hoy. Fuentes falsas han y siguen estando hoy gritando la verdad de Dios, gritando la verdad bíblica. Falsas iglesias, falsos maestros. Y la gente lo sigue. Una verdad bíblica mezclada con una fuente falsa. Y esas fuentes falsas tienen visiones, tienen sueños, oyen voces, huelen a los demonios. Y la gente cree eso. Ayer veía un video donde un falso profeta dice: tengo que decirles algo que nadie ha experimentado todavía. El Señor me llevó al cielo y me llevó al salón de los 24 ancianos y me permitió adorar con ellos. Miren qué locura, y la gente cree eso. Y la iglesia está llenísima y lo aplaudió. Cuando eso es simbólico. 24 ancianos, 12 tribus, 12 apóstoles. Todo el Antiguo Testamento allí reunido. Toda la iglesia allí reunida adorando. Y él lo acepta como si fuera una verdad así. Hermanos, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Mucha gente es engañada oyendo al demonio hablar por boca de aquellos que se llaman profetas, apóstoles, maestros, arcángeles, patriarcas. Hay de todo en este mundo hoy. El demonio usando la boca de ellos para hablar mentiras. Para poner a la iglesia a hacer lo inadecuado, hablando la verdad de Dios al revés. En algunos casos la usan la Biblia, o en algunos casos amoldan la Biblia, o en algunos casos presentan falsedades de la Biblia. Las tres cosas. Y Jesús a esos demonios los manda a callar. No necesito que una fuente corrupta me anuncie. No la necesito. ¿Y por qué no la necesita? Por lo que les he dicho. ¿Qué genera? Un pueblo de Dios equivocado. Un pueblo no de Dios, más bien. Un pueblo equivocado. Una iglesia falsa. La historia nos cuenta de eso de una manera precisa. Los resultados: confusión, lo santo y lo demoníaco mezclados. Desconfianza. Ya empiezo a desconfiar de la verdad porque la asocio con un demonio, si es que tengo discernimiento y si es que puedo pensar en algo. Engaño. Tomo decisiones por fuera de la voluntad de Dios. Desacreditación. Yo puedo ver el mensaje como amoldado, acomodado o falso, dependiendo de las circunstancias. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Desacreditación es clave. Herejías. Nacen movimientos equivocados. Porque Jesús calla entonces a estos demonios. Jesús quiere evitar que la iglesia se sufra eso. Que ellos callen. Que no los dejemos hablar. Que podamos aclararle a la gente las mentiras que se oyen hoy porque están causando grave daño a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque los demonios están hablando. Y no digo que ellos estén poseídos por demonios. Están poseídos por verdades demoníacas.
Hermano, esto es serio. Por eso, ¿qué quiere Jesús? No, no creas, no creas, no creas. No creas. Hay que discernir el mensaje. Tiene que venir de la única fuente confiable. Eso es crucial. Hoy hay miles de voces. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que no está ungida por el poder del mal? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense que la Biblia me dice cómo empiezo a discernir. El mensaje se centra en la persona y obra de Jesucristo que estuvo aquí en la tierra y vino a darnos vida y vida para siempre por su gracia y por su espíritu. Y esa verdad de Cristo siempre estará en consonancia con la verdad de Dios, en consonancia con la revelación del Espíritu, en consonancia con la revelación escritural y no la tuerce. Y nosotros tendríamos entonces que hacer como la gente de Berea, estudiar la Escritura para ver si lo que nos están diciendo es verdad. Hermanos, ¿quién es la persona que transmite el mensaje? ¿Cuál es el testimonio que está dando? Eso también es importante saberlo. Y estamos entendiendo en el fondo el mensaje que se nos está dando. Porque habrá, dice la Biblia, falsos pastores, falsos maestros, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjense que el mensajero importa. Y lógicamente el mensaje importa. ¿Viene de Dios o de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de esa revelación que se nos está dando? Con razón Jesús dijo, cállenlos, cállate, le dijo a los demonios. Y algo muy simple, el mensaje es tratado desde el contexto y es fiel a la Biblia. No puede ser de otra manera. Cristo es el centro del mensaje. Eso es clave. El mensajero tiene que luchar cada día por ser más y más fiel. El mensaje no se trata de experiencias de la persona, sino de la verdad revelada. El mensaje tiene que glorificar a Cristo. Eso es, hermanos, lo esencial. Y por eso, qué bueno que entendamos por qué Jesús no quiere que los demonios hablen. Eso es peligroso. Y termino diciendo, fíjense cómo Marcos termina el texto. Y no los dejaba hablar porque le conocían. Los demonios sabían quién era Jesús y podían decir de Jesús algunas cosas verdaderas. Pero insisto, no es posible dejarlos hablar por lo que pueden generar en este mundo. Mire que usted dice aquí una verdad bíblica y todavía no la podemos vivir. Seguimos haciendo lo que nos da la gana. Aquí se ve con nosotros mismos. Y tú puedes decirle a un hermano, a una hermana, mira tal cosa, no importa, sigo haciendo lo que me da la gana. Y es bíblico lo que uno dice. Así que hermanos, pensemos en este texto. Pensemos en ese Jesús que vino a dar la vida, que superó las tradiciones humanas, que superó la tradición oral judía, las limitaciones judías para los enfermos, que vino realmente a producir un cambio en el corazón y en la vida de las personas.
A eso vino. Y que quiere que su mensaje sea anunciado por esos que creen en Él y viven en Él y están en Él. No quiere que los falsos profetas ni que los demonios mismos hablen ese mensaje por lo que pueda causar entre las personas del mundo, inclusive dentro de la misma iglesia. Ojalá meditemos en esto y lo profundicemos más. Usted lo puede hacer en casa. ¿Para qué? Para que nos afirmemos más en el Evangelio y podamos hablar más y mejor la verdad bíblica. Más y mejor la verdad bíblica. Podamos enseñarla más y mejor. Podamos creer más y mejor. Y podamos ser testigos más y mejor. Y podemos servirle más y mejor. Como lo hizo Jesús con esta suegra de Pedro, que se levantó y sirvió enseguida. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Dios de gracia y Dios de misericordia, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por esta palabra sencilla pero clara, Señor. Tú, Jesús, eres Dios y como Dios viniste a esta tierra a liberarnos de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, a darnos vida. Viniste a eso, a darnos la vida y la vida eterna. Gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, qué bueno es conocer tu verdad. Cómo nos falta conocerla más, Señor, porque aún así podemos decir sin querer lo que no conviene. Pero luchamos por afirmarnos más en ella para que ella la podamos proclamar con la claridad que ella misma tiene y nos revela. Y solo lo podemos hacer en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, Señor, estas verdades no las entenderíamos y no las pudiéramos predicar como tú lo deseas, Señor. Ayúdanos a entender el compromiso que tenemos con tu palabra. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a tomar en serio tu palabra. Porque todavía somos ese tipo de cristianos. Oímos, pero sigo siendo Señor de mi vida. ¿Y eso qué tipo de cristianismo es? Eso es falso cristianismo. Eso es hipocresía, Señor. Y estamos entonces en el lugar equivocado. Pertenecemos al reino de los que no son de Dios. Hipócritas y mentirosos. No, Señor, no queremos ser eso. Queremos tomarte en serio. Queremos que tú nos sigas transformando y perfeccionando, porque queremos ser santos como tú eres santo, perfecto como tú eres perfecto. Si hemos venido a este lugar es para adorarte a ti, para servirte a ti, para aprender de ti, para ser como tú eres, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Perfecciónala. Somos débiles todavía. Ayúdanos. Glorifícate en nosotros. Ayúdanos a discernir las voces del mundo, pero las voces que surgen de aquellos que dicen ser pastores y predicadores. Ayúdanos a discernirlas para poder acoger la verdad tuya, Señor, porque podemos ser engañados. Ayúdanos para prepararnos en el mensaje tuyo, a estudiar más la Biblia, a leer más la Biblia, a meditar más la Biblia. Ayúdanos para entender más la Biblia. Eso es lo esencial, Señor. De modo que con el discernimiento de tu Espíritu y con tu palabra, salgamos bien librados, Señor, ante las circunstancias que se nos pudieran presentar con falsos pastores y maestros.
ante las circunstancias que se nos pudieran presentar, oyendo al diablo hablar del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. Bendícenos y danos el discernimiento necesario para responder como tú esperas de nosotros, con valentía y coraje ante estas realidades que podamos vivir en este mundo. Dios trino, a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre. Amén.